Bien, gracias, Katy. ¿Está? Bueno, comenzamos. Eh, la semana anterior, o sea, la clase anterior, más que nada, hace 15 días, Gustavo Apiazo y Milo Cesa habían más o menos marcado el tema de movimiento moderno, constructivismo ruso y la sustentabilidad contemporánea. La intención ahora es darle un marco socioeconómico con la misma estructura de materialismo histórico que veníamos desarrollando los puntos anteriores. Eh, la idea para poder diagramar el siglo XX, comienzo del siglo XXI, fue separarlo en tres grandes momentos. El primer momento, comienzo del siglo XX al fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1900-1945, siguiendo el proceso de industrialización, digamos, que se venía dando en el siglo XIX, eh, y el comienzo de la búsqueda de nuevos mercados con la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de la Revolución Bolchevique, hasta incluyendo la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En un segundo periodo, el tema de 1945 a 1989, que es todo lo que representó la Guerra Fría, con la puja por los dos sistemas económicos totalmente opuestos y la caída del muro de Berlín en el 89-90, que determinó el fin de la Unión de la República Socialista Soviética. A partir de ahí, en un tercer periodo, de la caída del muro a la actualidad, o sea, cómo el sistema capitalista globalizado empieza a regir en todo el sistema mundial de la parte occidental. Vamos por el primer periodo. Acá, digamos, tenemos la consolidación de una modernidad industrial urbana basada en la producción en serie, la electrificación y el uso de nuevos materiales, el hormigón armado, el acero, el vidrio. Estos avances transformaron la escala y la lógica de la ciudad. Esto empezó a impactar. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, empezó a mostra grandes dificultades. Entre ellas, empezó a dejar en claro la caída del imperio zarista en Rusia y como surgimiento lo que se denominó como un gran sueño, que era el humanismo social, que establecido por la revolución bolchevique de octubre. Vamos a hacer hincapié ahora en tres momentos, casi cuatro. Uno es el tema de la Unión Soviética, la otra parte en Europa, Estados Unidos y América Latina. El constructivismo en realidad fue lo que se estuvo Gustavo desarrollando toda esta parte de tiempo. Lo que sí me gustaría era mostrar el aporte de Lenin, digamos, con el tema de la revolución, y tener en cuenta que ese sueño de nuevo hombre, Lenin lo condujo del 17 al 21-22. Él muere en el 23. Entonces, esos 4 o 5 años que revolucionaron al mundo directamente. A partir de ahí, muchos plantean que el sueño del hombre nuevo empezó a caer, digamos, con toda la gestión de Stalin adelante y la Segunda Guerra Mundial. Eh, por otro lado, digamos, tenemos Estados Unidos
que marca un periodo interesante, porque esa industrialización empezó ya lo que habíamos visto en clases anteriores, que tenía que ver con la escuela de Chicago, 1870, la industrialización, y llega el periodo, que es el primer tercio del siglo XX, en donde Estados Unidos empieza a entrar en una cuestión de depresión importante hasta llegar a 1930, en donde de la mano de Roosevelt empiezan como a encontrar esto que se llama el New Deal o el nuevo pacto de esta economía en donde ya con la la Primera Guerra Mundial terminada y el comienzo o la víspera de una Segunda Guerra Mundial, lo que empieza a fortalecer la política de Roosevelt es la adaptación de las industrias de Estados Unidos y transformarse en un complejo militar industrial. O sea, grandes empresas como las Chrysler, Panam, la Ford, empezaron de la mano de la política de Roosevelt, es decir, encontrar la posibilidad de racionalizar la producción, la planificación, pero ahora en pos de la guerra. Paralelamente, tenemos Alemania, que atravesó una crisis social política después de la Primera Guerra Mundial, quedan afuera de esta repartición, y el imperio alemán lo que empieza a demandar un espacio dentro de esta nueva globalización que se venía generando. Así, esta ideología nazi operó como instrumento de reorganización económica y geopolítica. Eh, la idea era que ya en ese momento, teniendo a la Unión Soviética ya conformada, ese mercado era la posibilidad de un nuevo horizonte tanto para las grandes empresas de Estados Unidos como algunos holding alemanes. Todo este periodo termina con la caída de la Segunda Guerra Mundial, o sea que del 39 al 45, que en esa repartija del mundo empieza a establecerse como una cuestión fundamental el concepto global que hasta ese momento y los estados como naciones no se venían dando. En ese caso, no fue casual que Estados Unidos no quiere quedar afuera de esa cuestión de reparto y establece esta cuestión de la famosa bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, como para decir, en esta mesa también nos sentamos nosotros. En América Latina, o sea, aparece un tema que es interesante porque todos los gobiernos reformistas y socialdemócratas, con el conflicto que ya venían viendo a fines del siglo XIX, del problema de la vivienda, el tema social, muchos gobiernos de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, fueron teniendo política reformista y pusieron como eje el tema de la vivienda. O sea, en Argentina se puede verificar en el plan de casas baratas, que fue registrado, digamos, y aprobado por el Congreso como una necesidad importante. Ahí estamos viendo barrios que ya se habían contado, digamos, el Beretervide, el barrio de Casas Baratas, el conjunto América, un conjunto mucho más urbano. Las problemáticas de las casas Helio, de Vladimiro Acosta, digamos, todos temas pensados en función de resolver la cuestión de la vivienda social. Todos esos conflictos y todas esas intenciones se ven cuando se reparte la estructura socioeconómica del mundo, donde en la foto de arriba estamos viendo a Churchill, Roosevelt y Stalin, donde la cuestión es decir, bueno, ¿cómo, de ahora en más, cómo funciona la estructura del mundo? Estados Unidos, digamos, lo que plantea, por ejemplo, es el famoso Plan Marshall,
que es el poder subvencionar el tema de la recuperación de las ciudades a través de su plan económico. Obviamente con las mismas empresas de Estados Unidos. Entonces el negocio empezó a ser totalmente circular en el caso de ellos. Ahí se crea el tema el FMI, el Banco Mundial, que son todas entidades de crédito para poder fortalecer primero el caso de Europa, más que nada que estaba totalmente destruida. Eh, Siguiendo con el análisis anterior, nosotros vamos a tener un enfoque hacia Europa y Estados Unidos que va del 45 al 89, en donde los temas importantes eran las viviendas, la industrialización del tema de la vivienda y por otro lado las grandes empresas que empezaban como a tener hegemonía en todo el mundo. Entonces eran como los dos temas que empezaban a desarrollarse. Eh, en América Latina es interesante empezar a entender que esta cuestión de la Guerra Fría empezó a marcar como un mapa de acción en donde el territorio, como lo habían planteado en Estados Unidos en a principios de 1800, que América era para los americanos, con el mismo criterio se establece allá por los 70 el Plan Cóndor, que es la determinación y la injerencia de Estados Unidos sobre toda América Latina. Es interesante, ahora vamos a ir viendo el tema de, si lo relacionamos con la arquitectura, en donde por momentos, en los 60, la idea de la arquitectura latinoamericana empezó a tener una hegemonía y un vuelo propio que estaba ligado a cierto recupero económico. Pensemos que del 45 al 55, por ejemplo, en la Argentina teníamos el gobierno de Perón, en Chile, en Brasil, en Bolivia, parte de Uruguay. O sea, había todo un tema de rebrote político, social importante, lo cual Estados Unidos con las policías locales empezaron como a delimitarlas. Eso se va a verificar mucho en arquitectura, o sea, por un lado la gran contradicción de buenas ideas y después del opacamiento que determinó el Plan Cóndor. Obviamente que esto desencadenó años más tarde en toda la serie de golpes militares que toda la ilusión y la imagen de una América creciente en cuestiones que en algún momento se había relacionado con el realismo crítico de la arquitectura latinoamericana, como parafraseando a García Márquez, digamos, toda esta cuestión de la creatividad se había empezado a dar en América, porque con los gobiernos se estaba buscando lograr una independencia, tanto económica, hay muchos procesos de industrialización que fueron totalmente opacados. Y eso se verificó mucho en el tema de la arquitectura. De esta manera, los tumbos vamos llegando a la caída del muro de Berlín, digamos, ya el fin de la Guerra Fría, la Unión Soviética, con su política de tener una estructura militar y estatal extremadamente grande, no pudo hacer frente a una política que venía de Estados Unidos con un tema de supuestamente libre mercado o de libre incidencia, digamos, sobre todo lo demás. Eso es lo que fue llevando que el aparato estatal y militar de la Unión Soviética, más las reformas de Gorbachev, digamos, Gorbachev estableció un término ya por los 80 que llamaba perestroika, y glasnost era un poco el empezar a entender
en qué momento la Unión Soviética se había desviado de su eje que había planteado en su momento Lenin en sus primeros 4 o 5 años de gestión, y que después por la guerra y por la estructura del Politburó, del Soviet, digamos, fue transformándose en una cuestión mucho más autoritaria. Por lo tanto, el resultado terminó siendo el derrumbe del bloque socialista y la expansión neoliberal de los años 90. En ese esquema, esa globalización, el famoso que se llamaba el neoliberalismo, el cual es un término bastante complejo, digamos, de entender, porque el liberalismo, tal como se lo conocía, tenía que ver con Adam Smith en 1760. Y ese neoliberalismo en realidad lo único que buscaba era supuestamente el libre mercado con la cuestión de Estados Unidos regulándolo. Digamos, en definitiva, terminó siendo eso. De esa manera, se empezaron a profundizar en los 90 y principios del 2000 el tema de las desigualdades territoriales. Todo lo que es soberanía nacionales se empezaron a caer en los 90 y hubo un pequeño rebrote allá por el comienzo del año de la década del 2000, donde América Latina, digamos, que si bien tenía ayuda del FMI y la Banca Mundial, empezaron a haber algunas políticas donde se desarrolló más el Mercosur, se empezaron a agrupar a algunas entidades que empezaron a mostrar al principio del siglo XXI una América unida distinta. Esa fue la intención. Eh, en ese contexto, digamos, empezar a entender que todos los recursos, digamos, tanto del libre mercado, fueron establecidos para desarrollar la economía de mercado, donde la cuestión inmobiliaria y el valor de la tierra empezó a cambiar el eje de la estructura económica. Por ejemplo, hacia la derecha arriba vamos a tener toda la cuestión que representó un proyecto de BIG. Esto es como una ciudad para Toyota, directamente. Creo que se empezó a construir ahora, con el monte Fuji al fondo, donde ya la estructura es una marca. Digamos, hay un estudio importante y hay una empresa como Toyota que tiene su propia ciudad. Intentos de entender, por ejemplo, también esto es VIG, la imagen de abajo, donde se está replanteando si la forma urbana tiene que desarrollarse sobre el agua, digamos, planteado que el 70% de la, del- de la superficie terrestre es agua. Entonces Big empieza a plantear por qué no empezar a urbanizar el agua, donde la cuestión de los territorios y la tierra ya empieza a ser otra cuestión de mercado. La otra cuestión de mercado que es también compleja son esta cuestión cuando las inmobiliarias empiezan a hacer grandes negocios. La foto de abajo es de Line, que todavía no se ha podido desarrollar, pero bien pensaban hacer una ciudad de 240 kilómetros, de 800 metros de alto, donde albergaba todas las funciones en un solo lugar. Esa es una cuestión donde ya los estados no tienen que ver, sino lo que tienen que ver son las empresas, las grandes empresas multinacionales y una cuestión libre de mercado que lo establece la inmobiliaria. Una de las ideas de conclusión, digamos, sobre este proyecto moderno es empezar a entender algunas cuestiones. Primero que los programas venían determinados al principio del siglo XX por los estados,
después ya afines por el mercado privado y en este momento lo están regulando las grandes inmobiliarias. Eso es lo que determinaban los programas. Después, la disciplina misma, nos vamos a encontrar con cuestiones que los que hacemos concurso un poco lo tenemos más presente, donde hay un orden que lo establece el programa. Y después la misma disciplina empieza a determinar qué parte va a ponderar. Entonces, el contenido establecido por el programa lo que termina sujeto a la interpretación, bien se vio en toda la cuestión de vanguardia establecida en la clase anterior, donde había proyectos que no, algunos no respondían al programa mismo que establecía el mercado, sino que se establecía como una cierta rebeldía con respecto a esos programas. Obviamente eso siempre lo plantean las vanguardias. Vamos a tener variantes regionales, políticas, sobre las políticas públicas, que en definitiva, digamos, el tema de la vivienda, un tema que allá a principios de los 90 empezó a dejarse, más que nada en América Latina, el Fondo Monetario, lo que eran los créditos para vivienda masiva, eso empezó a desaparecer. Y entonces en América ya dejó de ser un tema. Si tenemos presente, por ejemplo, el último concurso de arquitectura de vivienda fue a fines de los 80, y hace más de 26, 30 años que no hay un concurso de vivienda en toda América Latina. Eh, Así que un poco, digamos, el resumen que quería establecer para esta parte es entender que si bien la arquitectura es el reflejo del tema en la sociedad, y haber entendido estos tres momentos en la historia del siglo XX, con todas las contradicciones que la disciplina empieza a establecer, porque la disciplina no siempre es algo que sea una arquitectura propia del Estado, como fue en el periodo del comienzo de la Guerra Fría, donde estaba la arquitectura nazi, la arquitectura establecida por la Unión Soviética, o algunos parámetros sociales establecidos a principio de siglo. Cuando esto empieza a cambiar el tema de esta cuestión geopolítica, el mercado empieza o quiere regular algo que no tiene regulación. Entonces, la disciplina es uno de los puntos que me parece que son como más interesantes a resolver. Se vio mucho en el tema de la vanguardia, que determinó que cada estudio o cada arquitecto empieza a hacer una interpretación de ese programa que se baja textualmente. Así que un poco la idea es que la disciplina entonces no solo interpreta el mundo, sino participa en su transformación. Una breve reseña de lo que fue el siglo XX, muy sintética. Es muy contradictorio, da para muchísimo más. Es una gran telaraña donde cada uno o cada país o cada región ha tocado algunos momentos. Y daría como para 4 o 5 clases solamente el siglo XX. Bien, te lo dejo todo a vos. No quiere nadie preguntar nada, A ver. porque, a ver, si somos más o menos 10, ¿no? eh, 5 deben haber votado mi ley. Dejar de compartir y ahí vas a ver a los chicos con las cámaras. Dejar de compartir. No, bueno, sí. ¿Ahí? Sí. Ah, vos decís que de los 10, 5 votaron a Milei. Obviamente, de los 10, 5 votaron a mi ley. Ajá. Si no, no estaremos en estas condiciones. Y esto es todo lo contrario. Bien. Bueno, ahora los quiero ver a ustedes, digamos. Este, yo como votante de Milei,
Que quedó claro, ¿no? Quedó claro el discurso, ¿no? Si no, empiezo con la zaraza. ¿Qué le parece? Muy claro para mí. No sé si Yo lo compara. de, Sí, dale, sí, no, Beto. que nos metemos en un terreno vidrioso, pero no te creo que hayas votado a Milei, yo no te conozco, pero tanto, te conozco de verte acá. Eh, bueno, y después yo, parte de este último planteo que hiciste, Ricardo, me parece ya cuando charlemos al final las reflexiones, porque esto de la rebeldía, ¿no? Que se viene viendo en distintos momentos de la arquitectura, me parece que en este momento, y sobre todo los que estamos vinculados a la educación, de la formación de nuevos arquitectos, me parece que es fundamental estos planteos. Paro acá, para después seguirlo en todo caso. Seguimos con Milo y después nos encontramos en la reflexión final y nos gustaría encontrar el enfoque de cada uno, ¿no? En esto que vos planteás, digamos, en la clase anterior habíamos en el intercambio un poco traía esta cuestión de Osvaldo Bayer en Esperanza y Rebeldía, y yo creo que América Latina estableció mucho esa cuestión de rebeldía. O sea, no es que hemos sido como el fin del mundo, sino todo lo contrario. Esa rebeldía se dio por varias cosas, no solamente política, no solamente ideológica, de replanteo de la arquitectura también, a los programas que se venían estableciendo. Así que bueno, te dejo a vos y Sí.